porque, de hecho, estas son como una serie de Taylor. Lo que puse aquí es como una serie de Taylor, me pareció. Pues ahorita vamos a ver. Voy a explicar unas cositas para después llegar a eso primero. De hecho, está relacionado pues con la serie de Taylor. ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó? ¿me puede ayudar con un error que tengo en una de ellas? Ah, sí. Ahorita le mando una foto. Bueno. Creo que está haciendo ruido mi impresora, ¿verdad? Sí. Pues ya acabaste, papá. ¿Va a ser el 2, profe? Sí. Sí, va a ser el 2. Les voy a hablar un poquito de las series. Es uno más. Por ejemplo, la serie de Taylor de... La serie de Taylor del exponencial es esto. 1 factorial más x cuadrada sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial más x a la sexta sobre 6 factorial y así sucesivamente, ¿no? De hecho, esto se puede poner también como x a la 0 sobre 0 factorial. Si x es diferente de 0, se puede poner todo esto así. Se puede poner de esta manera, donde, bueno, sabemos que 0 factorial es 1, y 1 factorial, pues es 0 factorial por 1. 2 factorial es lo mismo que el 1 factorial por 2. El 3 factorial es lo mismo que el 2 factorial por 3. El 4 factorial es el 3 factorial por 4. Esta es una forma de ver los factoriales también. Y también x a la 0 es 1. X a la 1 es lo mismo que x a la 0 por x. X a la 2 es lo mismo que x a la 1 por x. X a la 3 es lo mismo que x a la 2 por x. Y así sucesivamente, ¿no? X a la cuarta es lo mismo que x a las 3 por x. Lo estoy poniendo de esta forma porque de esta manera lo vamos a poder calcular de manera iterativa. O sea, lo que vamos a hacer es un programa que primero calcule estos y luego vayamos calculando hacia abajo. ¿Cómo? Aquí multiplicando por y en este multiplicando por x. ¿Sí? Bueno. Entonces también esta serie se puede escribir de una forma de sumatoria, donde y, vamos, si se fijan, aparece aquí el 0, aparece aquí el 0. Acá aparece el 1, acá aparece el 1, acá aparece el 2, y acá aparece el 2. Esto lo podemos ver como una variable que se va incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Entonces, en un inicio empieza en 0, luego vale 1, luego vale 2, luego 3, luego 4, luego 5 y así. Y va sumando los términos, ¿no? Vamos sumando. Entonces, realmente esto lo podemos ver como una sumatoria donde empieza en 0, donde tenemos aquí x a la y dividido entre y factorial. ¿Sí? Este es lo mismo que a la x. Entonces, fíjense que esto ya se empieza a parecer a lo que les dejé de tarea. Ahorita vamos a ver cómo se programa esto. Entonces, la técnica es, lo podemos pensar como que tenemos unos términos de una sucesión. El término 0, este lo podemos pensar como el A0, este como el A1, este como el A2, este término como el A3
este término como la 4. ¿Sí? De hecho, pues aquí lo podemos pensar que este es el término AI. Este es el término AI de manera abstracta. Lo podemos calcular así directamente de formulazo, aunque hay varias técnicas. Por ejemplo, aquí lo que tendríamos que poner, si lo quisiéramos poner en C, tendríamos que poner AI es igual a quién. Bueno, o sea, tenemos que el AI es la suma de los ACIs hasta infinito, ¿no? Va a ser la suma de los X de los AIs. Los AI son X a la I entre I factorial. ¿Sí? Entonces estos términos son los que vamos a sumar. Si los pasamos en matemáticas, esto se pone así. Pero en C lo podemos poner de otra forma. En C lo podemos poner bueno, deberíamos poner AI es igual. Y acuérdense que aquí tenemos, esto va a ser un POU de X a la I. Y ahorita voy a poner dividiendo entre factorial de I. Esta función factorial no sé si venga en las funciones de matemáticas. A ver, déjenme ver si viene. Si no, ahorita hacemos una que haga eso. Entonces, ahorita hacemos nosotros nuestra función factorial. Como parece que no viene en las librerías, la vamos a hacer. La vamos a hacer nosotros, esta función factorial. Entonces, lo que vamos a hacer es ir calculando estos términos. Lo podemos hacer así, también hay otra forma de programarlos. Yo creo que los voy a explicar así porque es la más sencilla para que ya no sea tanta tortura. Aunque las otras tienen otra forma, otra mentalidad, y lo interesante es pues que aprendan a programar. Entonces ahorita el factorial lo voy a poner así como factorial de I. Voy a definir una función que calcule el factorial. El factorial de 0. ¿Puedes regresar el teto para tomar una foto? Ah, sí. Dale, gracias. Ahí acabó esta cosa. Entonces, hay una función, vamos a crear esa función. Ya que la creemos ya va a ser muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, la función factorial vamos a tener como una función factorial de I o de la variable n, no sé cómo quieran decir. Esta función, si n es igual a 0, nosotros decimos que el factorial de 0 es 1, ¿no? Esto lo habíamos dicho. De hecho, eso es raro, pero así se define el factorial de 0. De hecho, también podemos pensar lo que x a la n, lo podemos pensar que es 1 seguido de x por x por x por x, así, n veces. Entonces, de hecho, esa es otra forma de ver x a la 0. X a la 1 sería 1 por una x, una vez. X a la 2 sería 1 por x, dos veces. X a la n es 1 por x n veces. Y entonces aquí x a la 0 pues sería nada más 1 con ninguna vez. 0 veces con 0 veces x, ¿no? Entonces aquí ya se entiende que x a la 0 es 1. Es una forma de ver x a la 0. Y el factorial también lo podemos pensar así. El n factorial
lo podemos pensar como el 1 multiplicado por el 1, por el 2, por el 3, por el así, hasta el n, hasta llegar al n. Por ejemplo, el 5 factorial lo podemos pensar como el 1 multiplicado por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, ¿sí? Y el 1 factorial lo podemos pensar como el 1 por el 1, ¿sí? Aquí nada más llega hasta el 1. Y el 0 factorial, pues no es poner nada, nada más poner el puro 1, ¿no? Esa es una forma de ver el factorial. Sí, otra forma de ver el factorial es que fíjense, si yo quiero calcular, por ejemplo, el 5 factorial, es el 1 por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Pero fíjense que esta parte que está aquí, si yo me fijo nada más en este no es otra cosa que el 4 factorial. Entonces esto no es otra cosa que el 4 factorial. Entonces le puedo poner aquí 4 factorial por 5. El 7 factorial o el 6 factorial. El 6 factorial sería el 1 por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, hasta llegar al 6. Pero si también nos fijamos, en esto, que está aquí, ¿quién es? Pues si se fijan, que está aquí es el 5 factorial. Esta parte que está aquí es el 5 factorial multiplicando al 6. Entonces, el 6 factorial es lo mismo que el 5 factorial por el 6. Entonces, los factoriales se pueden definir de manera recursiva. El n factorial lo puedo pensar como el n menos 1 factorial por n. Entonces, esta es la forma que en programación también se puede definir el factorial. Si n es igual a 0, yo voy a regresar el valor. Aquí le puedo poner un doble porque luego se generan los números muy grandes. Voy a poner un doble. Voy a regresar el 1. Y si no, y si no, voy a regresar el factorial del anterior por n. ¿Sí? Esta es una forma recursiva de programa. Eso se le llama recursión. Y es válido en C. Si se fijan, aparece la función que estoy definiendo. La función que estoy definiendo aparece aquí adentro. Eso está medio loco, ¿no? Como que todavía ni digo quién es factorial, pero aparece también ahí adentro, ¿no? Entonces, lo que hace C cuando le ponen eso, lo que hace C, por ejemplo, si ustedes le ponen factorial de 3, lo que hace el programa es checar, en este caso, n es igual a 3. Checa, 3 es igual a 0. Checa, 3 es igual a 0. Y en este caso, no es cierto, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es pasarse a va a pasarse al else. O sea, como que se va a pasar al else. Se va a pasar al else porque no fue cierto el if. ¿Y qué va a hacer? Va ahora a calcular factorial de n-1. En este caso va a calcular de 3 menos 1. Y lo va a multiplicar eso por 3. Lo malo es que el factorial de 2 todavía no lo conoce. De hecho, vamos a ponerlo aquí con un 2. Vamos a poner un 2 para que no se quede tanto. Entonces aquí va a calcular el factorial de 1. ¿Y cómo le va a hacer para calcular el factorial de 1? Pues el factorial de 1 va a checar primero si el 1 es igual a 0. ¿Va a checar? No. Entonces aquí tenía
tiene que irse otra vez por el else. Entonces va a calcular el factorial de 1 menos 1 y lo va a multiplicar por 1. Pero ¿quién es el factorial de 0? El factorial de 0, en la computadora tenemos que sería 0 es igual a 0. Sí. Entonces va a devolver, ¿quién? Va a devolver un 1. Entonces resulta que el factorial de 0 es 1, entonces ese lo mete aquí. Este es 1, y lo multiplica por 1, le da 1, y eso es el factorial de 1, y ese lo mete acá. Todo esto es el factorial de 1. Ese lo mete acá, y es 1 por 2, y este es el que regresa. Si hubiera factorial de 3, se iría haciendo, pues, esto es lo que hace la computadora cuando meten ese tipo de recursión. Entonces, esta es la forma de generar los factoriales en la computadora. Entonces ya tenemos los factoriales, ya tenemos el POU, entonces nada más hay que irlo sumando, nada más hay que ir sumando los términos estos. Vamos a ir sumando los términos estos. Entonces, ahora por ejemplo, a mí me dicen que x es igual a 1.1. Vamos a, por ejemplo, hacer ese que si fuera x igual a 1.1. Entonces, digamos que en el problema me hubieran puesto que define el Sn como desde igual a 0. Digamos que a mí me hayan puesto desde igual a 0 hasta n del xi entre i factorial. Entonces yo lo tengo que pasar, como a c. O sea, bueno, esto lo puedo ver como la suma desde igual a 0 a n de los as, is. Y en C, los AI va a ser POU x a la i dividido, no es cierto, puse el módulo, ¿no? Pero es más bien este símbolo, entre factorial de i. Acá que cometí un error, puse el simbolito módulo, pero este no es. Más bien. Entre factorial de i, donde el factorial lo tengo que escribir esa función que puse ahí arriba de factorial. También la forma recursiva de decir, el S, de hecho, si estoy calculando el Sn, es el Sn-1 más AN. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, si yo tengo el A0, vemos esto dicho que el S0 lo vamos a definir como el A0. Bueno, o sea, como que en un inicio empezamos con nada. Y el S0 lo definimos con el primer término. Luego el S1 lo definimos como el A0 más el A1. Pero el A1 no es otra cosa que el S0, entonces S0 más A1. El S2 es el A0 más el A1 más el A2. Pero esto que está aquí es el S1. Entonces lo podemos pensar como el S1 más el A2. El S3 es el A0 más A1 más A2 más A3. Pero también lo podemos definir recursivamente como el S2 más el A3. Entonces es por eso pues que pongo aquí el Sn, lo vamos a calcular con el Sn-1 más el An. Entonces aquí en vez de poner el i, mejor vamos a poner un n. Entonces hay que ir calculando los ANs, el A0, el A1, el A2, el A3, y estos irlos sumando, ¿sí? Entonces hay que irlos sumando es como que vamos echándolos, el A0 lo echamos, luego el A1, luego el A2, hay que hacer un loop, donde nosotros vamos a tener
donde vamos a tener, primero empezamos, se pueden hacer de muchas maneras el programa. Se puede hacer de muchas maneras el programa. Si yo no necesito guardar en un array estos, también puedo crear una variable que contenga esos y no necesariamente necesito, de hecho no necesito, si no tengo que guardar la información por ahí, puedo crear sin arrays y puedo ir destruyendo los valores de estos porque en realidad a lo mejor no me importa mucho. Nada más a lo mejor los quiero imprimir, los calculo, los imprimo y los destruyo. Eso podría ser una forma. Otra forma, esa forma es más sencilla de hacerlo, pero quién sabe si los confunden. Entonces, vamos a hacerlo como lo estoy planteando aquí. A lo mejor es más difícil de hacerlo, pero más fácil conceptualmente. Entonces, en el programa empezaría y declararía por ahí unas variables. Declararía, como va a tener decimales, voy a poner pues no sé cuántos términos me piden. Si me piden 30 términos, pues le pongo unos 30, ¿no? Le damos unos 30. Y también voy a tener aquí el 30. También voy a declarar una variable que se va a llamar n. Y pues empiezo desde 0. Luego voy a calcular el primer término. S0 es igual. Y en este caso, voy a poner el A0. En este caso, el A0 sería POU X a la 0 entre, o sea, sería POU X, o bueno, si quieren, declaro A0 es igual a POU X a la 0 entre factorial de 0. ¿Sí? Entonces ya tengo el A0. Y luego voy a declarar el S0 es igual a 0. Pues ya tengo todo lo necesario para empezar. Y de hecho aquí puedo, como ya calculé el 0, debo empezar más bien desde el 1. Más bien debo empezar desde el 1 porque ya tengo los valores de 0. Entonces voy a checar. N es menor. Si me piden 30, voy a poner aquí, suponer que me piden 30 términos. Porque me piden el S12. Bueno, en este caso hasta el 12. Pues necesito, bueno, ya le puse 30. Le puse 30. Entonces vamos a checar que n sea menor a 30. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el nuevo AN. El AN, que en este caso va a ser 1, porque empezamos con 1, porque aquí dijimos empezamos con 1, va a ser, y pongo otra vez la fórmula, pero aquí ya nada más tengo que ponerla, tengo que poner a la n es igual al POU de x a la n entre factorial. No ocupo esto, me voy a arrancar esto. Entre el factorial del n. Luego calculo Sn, lo calculo como Sn-1 más el nuevo n que encontré. ¿Sí? Luego, pues puedo ir imprimiendo, puedo imprimiendo para ver qué está pasando. Puedo imprimir, por ejemplo, el valor de n que tengo, el valor de n. Puedo imprimir el AN que estoy calculando. Voy a imprimir el Sn también para ver qué está haciendo y de aquí sacar lo que me piden en la tarea. Ah, también por acá me faltó declarar X. X era 1.1 en mi caso. Aquí me decían que es X 1.1.
Aquí le voy a poner una comita para que pueda declarar el X. ¿Y qué más? Y pues ya nada más, después de cada paso, pues tengo que incrementar el valor de I en 1. ¿Sí? Para que ahora vaya con el I2. Ahora vaya con el 2. Voy a checar. Todavía no me paso de lo que me pidieron. 12 no se pasa del 30. Si es menor a 30, ¿es menor a 30? Sí, entonces ahora hago A2 es igual POU X a la 2 factorial de y bla, 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 ¿no? Y vuelvo a hacer las cuentas. Vuelvo a hacer las cuentas de CDN y hago las cuentas, vuelvo a imprimir otra vez y así. Y cuando no, pues ya acabe. Sí, entonces ese es más o menos el diagrama de flujo de lo que hay que hacer. Entonces, entonces vamos a programar eso. Vamos a llevar un editor. Bueno, ustedes tienen ahí el depcpp. A veces como que no jala muy bien. Y vamos a hacer un poco más chico. Profe, Sí. este es en el que le mandé qué es lo que tiene de error. Ah, gracias. Te pide ahí. Creo que te pasaste, creo que abriste muchos, abriste una llave de más, creo. Tienes una llave de más. A ver, toma una foto más completa. Creo que la llave que está arriba del está de más, esa llave. Entonces, si quieren, vamos a primero ver que jala el factorial que definimos. Vamos a ver que jala el factorial que definimos. Entonces voy a poner doble factorial. Aquí le pongo la variable que acepta son enteros. Acuérdense, los factoriales solo sirven para... están definidos para enteros, no hay factorial de 1.3. Bueno, de hecho sí hay, pero ustedes no conocen, hay una función que se parece a la factorial, se llama la función gamma, pero no, eso no. Hagan de cuenta que los factoriales de fracciones no existen. De hecho, para ustedes no existen los factoriales de fracciones. Bueno, entonces aquí vamos a poner si n es igual a 0, entonces regresamos un 1. El factorial de 0 vale 1, y si no, entonces regresamos el factorial anterior por el valor de n. ¿Sí? De hecho, entonces vamos ahora sí a crear el programa principal. Algo más grande la letra porque está más legible para ustedes. Entonces, por ejemplo, puedo hacer aquí un cáliz. Fíjense, voy a poner printf de... Aquí en este caso va a ser de float. Tiene que ser un float porque lo declaré como tipo float. Digo, doble. ¿Por qué lo calculé como tipo float? Acuérdense que los enteros a veces nada más llegan hasta los 4,000 millones. 4,000 millones y el factorial a veces puede ser mucho más grande que eso. Entonces, por eso le puse el doble. En el doble podemos tener números más grandes en notación científica. Por ejemplo, ¿cómo escribo 100,000 millones? Que ya es más grande. Entonces pongo un exponente a la 9. Y esto es un flotante. Esto que está aquí es un flotante. Y el número más grande que podemos representar en int es algo así como esta cantidad. 4,000 millones. Aquí son 1,000 millones, perdón. Si le pongo, por ejemplo, así a la 12, esto es un flotante que representa el número, pues tiene 12 ceros. Ese número es más grande. De hecho es como 2,000 millones. De hecho, a ver, dejan cuánto es el número más grande que puedes poner.
El número más grande que pueden con un int es 2 a la 31. Ese es el número más grande que pueden con un int. Entonces lo pongo con unas comas para que vean cuántos dígitos tiene. Entonces no es un número tan grande. No es un número tan grande. De hecho, con el doble, yo puedo representar hasta 1 a la 300. Más o menos ese es el flotante más grande. O sea, puedo representar 1 con... O sea, sí, con 300 dígitos, pues no vale, creo que no vale la pena ponerme aquí a escribir 300 ceros. Entonces, los números que yo puedo representar con el doble son mucho más grandes, que los factoriales a veces se vuelven muy, muy, muy grandes. Si no, cálenle, por ejemplo, pongan factorial de 100 y sale un número gigantesco con más de 100 ceros. De hecho, con un factorial de 200, yo creo que eso con calculadora marca error, porque la calculadora también puede, creo que... De hecho, esas calculadoras Casio creo que pueden menos, creo que no llegan hasta creo que hasta con 100 dígitos es lo más grande, ¿no? Que pueden representar. Y si no, ya después empieza a marcar error. Si no, pongan factorial de 200 en su calculadora y fíjense qué pasa. Díganme qué pasa. ¿No? ¿No traen su calculadora a la mano? Factorial, ¿qué? Error. Marca error. Por ejemplo, pongo factorial de 100. Creo que tengo que marcar error con factorial de 100. Sí, marca error. A ver, a lo mejor el de 30, pongo factorial de 30, va a ser un numerote así gigantesco. Sí, sale un número bien grande. Entonces los factoriales crecen horriblemente. De hecho, son de las funciones que más crecen. Así explotan los factoriales. Entonces, por eso hay que poner un doble, porque si no, no nos va a alcanzar. Estos 4,000 millones no son nada para estos 2,000 millones no son nada para el factorial. Entonces, por eso le puse un doble. A pesar de que son enteros los factoriales, debo poner el doble porque esos 2,000 millones no le van a servir. Si yo pusiera un int, empezaría a marcar puros lacuras, porque cuando se le acaban los 2,000 millones, ya empieza a hacer puras cosas, hasta números negativos. Entonces hay que poner aquí un doble. Entonces esto lo voy a borrar, lo comento. Lo voy a comentar aquí. Hay un comentario multilínea que se pone con este barra asterisco y se cierra con asterisco barra. Con eso pueden comentar muchas líneas. ¿Ves? Pues por ejemplo, para ver que sí jala bien, vamos a por ejemplo aquí vamos a imprimir el factorial de 5. ¿Se acuerdan cuánto era el factorial de 5? En la mañana estaba 120. 120. Entonces vamos a hacer un cales primero a ver que sí está funcionando bien nuestra función factorial. Entonces, vamos a poner GCC sería .c. Entonces, y fíjense que sale 120, ¿no? Está bien, ¿no? Ya más o menos explicamos por qué esta forma de definir los factoriales funciona. Entonces también vamos a incluir la variable mar.h porque vamos a necesitar el POU. Hay otras formas de hacerlo, aunque a mí me gustan más, pero vamos a hacerlo así para que no se les complique tanto. Entonces ya vimos que jalan bien. Si quieren, vamos a hacer otra prueba aquí para ver qué tal si fue chiripa. Porque a veces que haces un programa y para ciertas cosas funciona y para otras no. Entonces aquí debe salir 720 y sale efectivamente 720, ¿no? En 5 sale 120, en 7, ¿cuánto sale? 5,040. Parece que está bien, ¿no? 720 por 7, 5,040. Entonces parece que está funcionando bien nuestro factorial. Si pongo 0, factorial de 0. A ver, ustedes en su calculadora pongan factorial de 0, a ver qué sale. Sale 1. Sale 1, ¿verdad? Parece raro, pero es eso. Ya más o menos expliqué la razón de por qué es 1. Bueno, entonces vamos a quitar esto. Esto nada más era para ver que... Entonces copien esto y vean que sí está funcionando bien el factorial, que no tienen errores.
Y vamos ahora a copiar lo demás. Entonces, entonces vamos a declarar una variable. Pues aquí me pidieron 12. Le puedo, aquí depende pues, me piden hasta el término 12. De hecho, ahí tengo que tener cuidado porque si yo quiero hasta el 12, ¿cuánto debe valer? ¿Cuántos calculo? Por ejemplo, en el 0, aquí llevo 1. Para calcular el 1, necesito 2. Para calcular el S2, necesito 3. Para calcular el S3, tengo 4. Si necesitar hasta al S12, si me piden el S12, tengo que necesito 13. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, necesito un array con 13 términos. Voy a calcular 13 términos. Entonces hay que poner ahí ojo con eso. Lo otro es que pongo un número grandote y pues calcule hasta, a ver, hasta cuál. Vamos a poner, voy a poner el... Profe, Lo voy a poner 13 para que no... por ejemplo, entonces si lo tenemos de S hasta 9, o Ocupas... sea, por ejemplo, yo tengo hasta... Incluso puedo le pongo en S. Puedes pues, empezar, necesitarías, para el 0 ocuparías un término, para el 1 ocupas 2, para el 2 ocupas 3. Si llegas hasta el 9, Salud. gracias. Hasta el 9, ¿cuántos habrás necesitado? Yes. 10, entonces 10, ¿no? Muy bien, 10. Entonces necesitas 10. De hecho, eso lo podemos poner en una variable diferente. Lo podríamos poner en m, pero lo voy a dejar así, porque luego a lo mejor ni sabemos qué estamos haciendo con tantas variables, aunque a veces sí conviene porque nada más mueves uno y ya se cambia todo. Bueno, entonces vamos a poner a S, también ocupamos el X, el X es 1.1. Entonces, íbamos a poner que íbamos a empezar desde el 1 porque el primer término lo íbamos a calcular. El A0